You took my mind out of space, something that I can't erase. Looks like I ran into trouble. Wish I just stayed on that night, mixing tequila with Sprite, and I had more than a couple. Now every time I feel... Muchachos, los dejo con Luis Andrés Márquez. Agradecidos de tenerte aquí, Luis Andrés, bienvenido. Gracias, Víctor Eli, qué gusto estar aquí. Muchas gracias por esa presentación. Un saludo muy cordial a todos los que están aquí en este momento, en esta pantalla mágica. Y pues sí, para mí es un honor muy especial estar compartiendo sobre un tema que es sumamente importante, muy interesante. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, ahí me comentan si se ve. ¿Todo bien? Perfecto. Excelente. Bueno, pues gracias por la presentación. Efectivamente, subo cerros, subo montes y he hecho algunas hazañas por ahí de subir a las montañas más altas de México. He subido algunas otras de otros países y bueno, soy un apasionado del tema de la salud, soy un apasionado del tema del servicio a través de mi vocación, que es el tema del área de la salud principalmente. Y bueno, para esta ocasión, y obedeciendo ahí a la invitación concreta de este tema, vamos a hablar sobre este tema que es muy interesante, ¿no? Terapia antienvejecimiento. Vamos a hablar de este tema que creo que despierta mucho interés por toda la implicación que tiene, no solamente en la parte externa física de la apariencia, ¿no? Sino también la parte profunda de evitar enfermedades, como muchas enfermedades y el envejecimiento está directamente relacionado con el deterioro de la vida, pero independientemente, más allá de la edad que nosotros tengamos, pues hay cosas muy concretas que podemos hacer para frenar ese envejecimiento, para enlentecerlo y pues vernos beneficiados y disfrutar de la vida, que ese es uno de los propósitos de la vida, ¿no? Esta vida venimos a disfrutarla, venimos a experimentar, venimos a aprender, venimos a evolucionar, venimos a expandir límites y qué mejor hacerlo en un estado de salud óptima, ¿no? Y para eso pues hay cosas muy concretas que tenemos que hacer. Yo con frecuencia les hago la pregunta a mis pacientes o cuando doy alguna plática les pregunto de qué les gustaría enfermarse en el futuro. Por supuesto, es una pregunta ahí media boba, ¿no? Nadie nos queremos enfermar, pero la segunda pregunta que debe de tener una respuesta es ¿qué estamos haciendo o qué podemos hacer para empoderarnos de las cosas que sí podemos controlar y hacer cambios significativos? Entonces, pues arrancamos con este tema. Se ha titulado así, Terapia Antienvejecimiento. Sean muy bienvenidos todos. Bueno, no sé si ustedes alguna vez se han preguntado, se han hecho estas preguntas. En la vida conviene mucho hacerse preguntas porque eso nos lleva a las respuestas y las respuestas nos llevan a generar cambios. No sé si se han preguntado por qué las células de nuestro cuerpo no son inmortales o por qué envejecemos con el paso del tiempo y cómo sucede este proceso en el cuerpo, ¿no? La importancia de contestar estas preguntas es que nos ayuda a entender el fenómeno del envejecimiento y a hacer acciones concretas para hacer lento este proceso, para ralentizar el proceso del envejecimiento, también para rejuvenecer nuestro ADN y, por supuesto, obtener ese doble beneficio, tanto estético, físico, externo, que tiene un gran valor, por supuesto, y es muy importante, pero no solamente eso, ya lo comentaba, sino tener una salud a largo plazo e independientemente de la edad que tengamos, pues tener un buen estado de salud y esa es la importancia de hablar de este tipo de temas, ¿no? Y hagamos una diferenciación interesante, o sea, ¿cuál es la diferencia entre nuestra edad cronológica, o sea, el modelo del que somos de acuerdo al año en el que hayamos nacido, ¿verdad? Esa expectativa de vida de acuerdo a la edad, de acuerdo al año, es decir, de acuerdo al país en el que vivimos, todos los países pues tienen un promedio de vida, una expectativa de vida en base a las estadísticas. Entonces, por el hecho de vivir en el país en el que vivimos, pues ya tenemos cierta expectativa de vida, pero algo muy diferente de la expectativa de vida es la expectativa de salud o la edad genética o la edad metabólica o la edad biológica. Y esa edad genética, metabólica, biológica, es algo que nosotros podemos incidir y podemos, es decir, podemos tener una apariencia y una funcionalidad 10 años menos de la edad que tenemos, 20 años menos de la edad que tenemos,
o incluso pudiéramos ya estar teniendo una apariencia y una funcionalidad de 10 o 20 años más de la que tenemos. Entonces, entender esto es muy importante, es decir, la cantidad de años que vamos a vivir antes de desarrollar una enfermedad, esa es la expectativa de salud, donde hay una ecuación ahí muy, muy directa. A más daño celular, mayor edad genética, menos telómeros. Vamos a hablar ahorita de qué son estos telómeros porque son un indicador y un componente del tema del envejecimiento. Entonces, el envejecimiento se produce precisamente por eso, por un acortamiento de una sección del ADN que le llamamos telómeros. Ahí podemos ver una imagen y esa proyección de los cromosomas, ahí que está más brillante, esos son los telómeros. Un telómero es el final del cromosoma y son secuencias repetitivas de ADN que protegen al ADN de cualquier daño y define, o bueno, estos telómeros se van desgastando, se van acortando conforme pasa el tiempo, pero no es un indicador propiamente de la edad cronológica, sino del desgaste, del abuso, del mal uso o del mal mantenimiento que le damos a nuestro instrumento que es nuestro cuerpo. Entonces, cuando se acorta el telómero, aparecen enfermedades, aparecen células senescentes. Seguramente hemos escuchado la palabra de senectud. La palabra senectud viene de senescencia. Y senescencia tiene que ver con células que no tienen ninguna función y que solamente hacen ruido y que están dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y generalmente es ese deterioro de los telómeros que genera células que no nos ayudan y que solamente estorban. Entonces, aquí el punto es que, o la pregunta clave es cómo poder proteger estos telómeros. Aquí tengo un ejemplo que es un ejemplo como muy típico, el caso de las canas, ¿verdad? El acortamiento de los telómeros lleva a una disminución de las células madre y esto acorta y esto genera la no coloración del pelo. El pelo en su origen es blanco, el pelo de todos, pero tenemos una sustancia que se llama melanina, que es la que le da el pigmento. Conforme vamos envejeciendo o nos vamos oxidando, ¿verdad? El pelo no es un componente de nuestros aparatos y sistemas o de nuestros órganos primordial o principal. Entonces se pierde esa melanina que le da esa coloración y aparecen las canas y es un indicador de cierto grado de oxidación que nuestro cuerpo está generando. Y a veces lo vemos en personas o en jovencitos con esos niveles o con esa presencia de canas, pero es eso, es un reflejo de que ahí los telómeros se están viendo como agredidos. Y por ejemplo, entre los 30 a los 35 años, estos telómeros hay una capacidad de unas 7.500 capacidades de réplica, de copias de estos telómeros, mientras que a los 65 casi disminuyó a la mitad, ¿no? Entonces, aquí la pregunta, les decía, es cómo podemos evitar el acortamiento de los telómeros. Cómo evitamos que se acorten y cómo estimulamos o cómo propiciamos que se alarguen. Esa es la pregunta, ¿verdad? Esto va a incidir directamente sobre nuestro envejecimiento. Podemos identificar que hay básicamente, o podemos agrupar que hay tres causas de envejecimiento celular, ¿verdad? Una de ellas es la inflamación, ¿sí? Otra de ellas es la oxidación y otro componente que pongo ahí es la deshidratación. Si nosotros incidimos en estas tres causas, vamos a estar incidiendo sobre el envejecimiento. Pero ¿por qué ocurren estas tres causas? Es decir, ¿por qué nos inflamamos? ¿Por qué nos oxidamos? ¿Por qué nos deshidratamos? Pues una de las principales causas de inflamación y de oxidación es la deficiencia nutricional. Es decir, no nos alimentamos de manera correcta y aunque lo hagamos, pues generalmente las frutas, las verduras que consumimos no tienen la cantidad de nutrientes porque el planeta está desnutrido. Y si el planeta está desnutrido por el abuso de la tierra, por la sobreexplotación, por el no dejar descansar la tierra en sus cultivos, por el mismo monocultivo, la tierra se desnutre. Y si la tierra se desnutre, el fruto de la tierra, frutas y verduras, están desnutridos. Y nosotros cuando los consumimos, pues también vamos a estar desnutridos, porque aunque ingiramos la cantidad que se nos recomienda de frutas y de verduras, 5 a 9 raciones de frutas o verduras al día, pues no lo vamos a estar compensando o equilibrando los requerimientos de nuestro cuerpo por la misma desnutrición que la tierra y los cultivos de la tierra tienen. Entonces,
Envejecemos y nos inflamamos porque hay bajos niveles nutricionales, también porque hay bajos niveles de antioxidación. O sea, nos oxidamos porque tenemos bajos niveles de antioxidación y es muy claro y casi es el mismo ejemplo que acabo de dar. O sea, si el selenio es un antimetabolito de radicales libres que nos protege contra el cáncer, pero ya no hay selenio en la tierra, no hay selenio en el fruto y nosotros no tenemos selenio, y el selenio es ese potente antioxidante que nos protege contra la oxidación y los radicales libres. Hay una gran cantidad de toxinas, o sea, nunca antes en la historia de la humanidad había existido tanta cantidad de toxicidad, de alergenos, de acidez, de oxidación. Entendamos por acidez, pues esa desbalance en el pH. Este, tenemos hábitos no muy saludables como tomar esas bebidas oscuras, ¿no? Que terminan en cola, ya saben cuáles, que tienen un pH sumamente ácido, ¿verdad? Nuestro estilo de vida, los niveles de estrés nos acidifican y el terreno ácido es un terreno propicio para la degeneración celular y para la aparición de bacterias, virus, hongos, parásitos, etcétera. Igual la oxidación, igual la congestión. Entendamos congestión como esa condición del espacio extracelular, que es el ambiente donde viven las células, pero si ese ambiente de la matrix celular, del espacio extracelular está congestionado, no permite la adecuada comunicación de las células, de sistemas de control nervioso, hormonal, que son las vías de regulación que el cuerpo tiene, ¿no? ¿Y qué decir del estrés? O sea, vivimos en una época donde tenemos un alto nivel de estrés, todo esto genera daño mitocondrial, las mitocondrias son esos organelos celulares donde se produce la energía y todo eso al final de cuentas se traduce en deterioro. Por ahí puse una imagen donde, no sé si alcanzan a verlo, pero en esa imagen, por ejemplo, las membranas celulares tienen una potencialidad o una polaridad eléctrica de menos 90 voltios, milivoltios. Cuando la célula está inflamada, esa polaridad eléctrica de las membranas celulares disminuye, ¿verdad? Y cuando hay una isquemia o cuando hay un compromiso mayor de daño celular, pues disminuye aún más. Entonces, de ahí viene todo esto, ¿no? Y todo eso tiene que ver con la inflamación del cuerpo, con la oxidación y con la deshidratación. Si entendemos esto, podríamos decir que para curar el desequilibrio que se genera en nuestro cuerpo, básicamente hay 3 acciones concretas que nosotros podemos hacer. Uno de ellos es sacar la basura, así lo pongo, me parece muy ilustrativo, ¿no? Es limpiar nuestro cuerpo, limpiar nuestro terreno biológico. Con frecuencia doy este ejemplo, ¿no? Les pregunto, ¿por qué hay sopilotes en la carretera? Pues porque hay carroña. ¿Cómo se van a ir los opilotes? En la analogía, los opilotes son bacterias, virus, hongos, parásitos, que son como los opilotes en las carreteras. Si nosotros matamos a los opilotes, pues no vamos a corregir el terreno biológico y van a llegar otros opilotes. Sin embargo, si nosotros limpiamos el terreno biológico o si limpiamos la carretera de carroña, en automático los opilotes ya no van a aparecer, o sea, virus, bacterias, hongos. Entonces, mantener una saludable condición de nuestro terreno biológico, es decir, quitar la acidez, la oxidación, la toxicidad, la congestión, estimular que el cuerpo se reactive en esa capacidad filogenética antigua que tenemos de autorregulación, que a veces esos mecanismos de autoprotección están deteriorados, están dañados por el mismo exceso de factores que se oponen o que obstaculizan la adecuada expresión de estos mecanismos. Entonces, sacar la basura es un aspecto fundamental, darle materia prima al cuerpo es fundamental, y en la materia prima me refiero pues a los micronutrientes que el cuerpo necesita para mantener el equilibrio, vitaminas, minerales, aminoácidos, ácidos grasos esenciales, ¿no? Entonces, nos vamos a enfocar en esto y bueno, pues aquí estoy poniendo algunos cambios simples para promover la longevidad. Minimizar la contaminación electromagnética. Estoy poniendo electromagnética, pero bueno, en general es minimizar toda la contaminación. Se sabe que hay más toxicidad dentro de los hogares que fuera de los hogares. Entonces hay que sacar esos tóxicos o esos productos que son productos como que los consideramos como básicos y lo son, sin duda, pero no ponemos mucha atención a identificar si son los de mejor calidad o los de menos toxicidad en nuestro hogar. Déjenme decirles que limpiadores, suavizantes, blanqueadores,
desinfectantes comunes, son los que en buena proporción están metiendo una gran cantidad de toxicidad a nuestros hogares, ¿no? ¿Qué decir de la contaminación electromagnética, iónica, estática, 5G y después vienen las 6 y las 7G y bueno, hay mucha contaminación y estamos muy desconectados también del electromagnetismo de la Tierra, etcétera, ¿no? Fundamental mejorar la contaminación del aire. Yo creo que es importante que cada vez tengamos algún purificador de aire dentro de nuestros hogares, mejorar la calidad de agua. El tema de la deshidratación es una causa de envejecimiento y a veces no hay una relación directa con la cantidad de agua que tomamos porque su calidad no es la que el cuerpo necesita. Entonces, necesitamos tomar agua de buena calidad. Yo recomiendo tener un purificador de agua en nuestro hogar. Recomiendo el eSpring, ese es el nombre del purificador que yo recomiendo. Yo lo tengo en las casas donde yo vivo, ¿no? Y la suplementación, eso es fundamental. La suplementación es un recurso que nosotros tenemos para darle al cuerpo lo que el cuerpo necesita, que necesita materia prima. Pero simultáneamente la suplementación también nos ayuda a eliminar lo que el cuerpo le estorba, acidez, oxidación. Es decir, la suplementación actúa como antioxidante, como alcalinizante, como descongestionante, y da esos componentes de materia prima para que el cuerpo funcione de manera correcta. A continuación voy a comentar y voy a comentarlo de una manera, pues realmente es un tema tan amplio y podríamos profundizarlo mucho, pero bueno, tengo por ahí algunos minutos limitados en la exposición y voy a comentar 8 acciones para evitar las causas del envejecimiento. Número 1, controlar la cantidad de estrés negativo. Hay estrés positivo, se le conoce como euestrés. Y el estrés positivo es aquel que te lleva pues a tener el tono para realizar una acción concreta, ¿no? Pero el estrés negativo es aquel que sobrepasa la capacidad es decir, es algo que hace ruido en nuestro cuerpo, hiperactiva las glándulas suprarrenales y esas hormonas de estrés en nuestro cuerpo se elevan y esas hormonas de estrés son proinflamatorias. Entonces es fundamental que aprendemos a controlar el estrés negativo. Déjenme decirles que el estrés financiero es una de las causas principales de estrés, que genera conflictos relacionales de pareja. Entonces, resolver el tema financiero es fundamental, ¿no? Y si lo que económicamente estamos haciendo no nos está dando los resultados financieros satisfactorios para eliminar el estrés financiero de nuestra vida, podríamos buscar otras acciones que hacer y dentro de todo este programa, que en esta ocasión a mí me toca hablar de salud, pero dentro de todo este equipo tenemos propuestas muy concretas para todos los que están presencialmente ahorita en esta pantalla mágica, para ofrecerles y recomendarles algunos recursos de qué es lo que se puede hacer frente a este estrés financiero y cómo podemos generar ingresos residuales a través de prácticas muy sencillas. Bueno, no es el tema en esta ocasión, pero sí puntualícenlo como algo fundamental. Es indispensable controlar la cantidad de estrés negativo, hacer una lista de qué es lo que nos genera ese estrés negativo y determinar acciones concretas. Eso va a hacer que vivamos más años y de mejor calidad. Punto número 2, la adecuada distribución de la grasa corporal. Fíjense que entre mayor cantidad de grasa fuera de rango tengamos, mayor daño mitocondrial, mayor daño en los telómeros y mayor envejecimiento. Es decir, tener un peso saludable no es solamente un elemento de estético, sino que te va a tener un impacto muy significativo. Y no es el tema, pero los invito a los que están asistiendo a esta charla que le pidan a la persona que los invitó una liga para que el próximo sábado se conecten, donde presentamos un programa también para tener un peso saludable, ¿no? Entonces, pongamos atención a nuestra grasa corporal. Es fundamental que estemos en rango, porque si no lo estamos, como tal es un indicador de deterioro y de mayor daño en nuestro cuerpo. ¿Qué decir de la nutrición? Es fundamental, no voy a profundizar sobre esto, pero nuestra nutrición y nuestra alimentación debe de disminuir o debe estar dirigida para disminuir la cantidad de oxidación en el cuerpo. Debemos aprender a nutrirnos, ¿verdad? Ese es otro elemento importante. Tomen nota o tómenle captura y pongan acciones concretas, ¿no? El tema del sueño es fundamental también.
hay estudios muy interesantes donde, por ejemplo, aquí pongo, dormir 7 horas o más aumenta la calidad de sueño. Hay estudios que se han hecho en personas que duermen entre 5 y 6 horas. Se ha hecho un seguimiento durante 20 años y en estos 20 años, las personas que solamente duermen entre 5 y 6 horas tienen un 30% más de daño en los telómeros comparativamente con las personas que duermen de 7 horas o más. Es decir, la cantidad del sueño es fundamental. A veces pudiéramos creer que a mayor edad, menor necesidad de dormir cierta cantidad de horas, pero no es así. Lo que pasa es que a mayor edad hay una mayor dificultad de poder tener una mejor calidad de horas de sueño, ¿verdad? Por ahí pongo una gráfica en la parte de abajo donde instituciones con mucho reconocimiento internacional nos dicen que a partir de los 18 años el promedio de horas en cantidad está entre 7 y 9 horas y que no debería de disminuir cuando tienes 60 años, 65 años o más. Lo que pasa es que hay muchos otros elementos que aparecen, ¿verdad? Siendo muy honesto con ustedes, yo les puedo decir que yo no duermo 8 horas, por ejemplo, a veces ni las 7. Ahí pongo atención en eso, pero también no solamente es la cantidad de horas, es la calidad de horas sueño, porque puedes dormir 7 o 8 horas o 9 horas, pero si no está con una adecuada calidad de sueño, entonces no hay una reparación en estas horas fundamentales de dormir, ¿no? Entonces hay que poner atención a eso, buscar dormir esa cantidad de horas y también con una correcta calidad del sueño. Y es todo un tema, pero es fundamental y anótenlo, tenemos que poner atención en las horas sueño. Por aquí pongo otro elemento, 5, ejercicios. Y aquí me refiero al ejercicio físico, pero también me refiero a otro tipo de ejercicios o prácticas. Concretamente, les voy a hablar sobre una que yo recomiendo y que yo practico. Y una de ellas es la exposición a contrastes de temperatura. A los telómeros les es muy favorable y se ha investigado y por eso lo comento en esta exposición, cómo los contrastes de temperatura, calor, frío, es altamente saludable. Es decir, ir a un sauna, un temazcal, donde estás en la temperatura caliente y luego te das un shot ahí, un regaderazo de agua fría, es muy saludable, ¿no? Hay una práctica que yo recomiendo mucho y precisamente en la imagen de abajo, esa persona que está ahí como meditando en el hielo, ese personaje se llama Wim Hof. Él propone un método tal cual así se llama, método Wim Hof, y básicamente consiste en un tipo de patrón respiratorio, ¿verdad? Una variante de pranayama. Pranayama es como el yoga respiratorio, muy útil porque ese patrón respiratorio, se los comento así rápidamente, consiste en respirar 30 veces, en la 30ª vez sacas el aire y te quedas sin respirar la mayor parte del tiempo que aguantes, ¿verdad? No es una carrera ni una competencia con nadie, pero cuando esto ocurre, el cuerpo lo identifica como una situación de peligro, hiperactiva las glándulas suprarrenales, libera hormonas de estrés, pero en ese ambiente controlado, ese cortisol que se libera tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces respiras 30 veces, en la 30ª sacas el aire, te quedas sin respirar lo más que aguantes, ya cuando no aguantas haces una inhalación profunda, ¿verdad? Aguantas 15 segundos y sacas el aire y ya terminaste y hay que hacerlo 4 veces. Recomiendo eso. Él también propone el bañarse en agua fría, tal cual. Yo te recomiendo que te bañes en agua fría. Y conforme vayas avanzando, que llegues al punto de meterte a una tina con agua con hielos. Yo tengo meses haciéndolos, practicándolo, varios meses, y de pronto ya se vuelve como algo necesario, ¿no? Y esa práctica no te propongo que lo hagas de manera inmediata, empieza por bañarte con agua fría, pero tiene muchos efectos demostrados a nivel de los telómeros y del envejecimiento y con efectos antiinflamatorios muy significativos, ¿no? Pero bueno, hablemos del ejercicio físico. En cuanto al ejercicio físico, algunos ejercicios que se ha demostrado que tienen un incremento y un impacto a nivel de los telómeros son los ejercicios de intervalos de alta intensidad, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Correr, por ejemplo,
puede aplicarse en cualquier actividad física que uno haga, pero el ejercicio de intervalos o Tabata o HIIT, ¿verdad? Tiene que ver con 1 minuto hacer tu práctica deportiva a la máxima intensidad. O sea, si tienes 70, 80 años, pues es 1 minuto caminando a tu máxima intensidad, teniendo todo el cuidado de acuerdo a tu edad, ¿no? Si eres muy joven, pues corres a toda la intensidad o nadas a toda intensidad o haces sentadillas a toda intensidad, 1 minuto, pero el siguiente minuto es a tu mínima intensidad. A eso se le conoce como ejercicios de intervalos de alta intensidad y se ha demostrado el impacto y el beneficio a nivel de los telómeros. También es importante el ejercicio de fuerza, trabajar la masa muscular es fundamental y también se han hecho algunos estudios sobre el Qigong. El Qigong es una práctica china, es como una meditación en movimiento, donde con cierto tipo de patrón respiratorio y de meditación, la meditación también es importante para el tema del envejecimiento, es útil. Y lo menciono aquí porque eso se ha demostrado y se ha comprobado. No significa que solamente esto funcione, ¿no? Pero ejercitarnos es fundamental, hacerlo durante toda la vida, salirnos del mito que hacer ejercicio no implica meternos 3 horas todos los días al gimnasio. Si le estamos apuntando a la longevidad, no es precisamente eso lo que queramos, lo que debamos hacer. Tampoco hay un ejercicio que sea lo más completo posible, conviene hacer variabilidad de ejercicios. Y el objetivo del ejercicio es perder masa muscular, ya que la masa muscular es un indicador de envejecimiento. Es decir, conforme pasan los años, lo que más debemos de cuidar es la masa muscular, ¿verdad? Porque eso, bueno, es una de las cosas que tenemos que cuidar, es un indicador de longevidad y también si perdemos masa muscular, hay otros elementos y aspectos fisiológicos que se deterioran y que igual se frenan cuando nosotros cuidamos nuestra masa muscular. Eso es muy importante. Es importante pues tener esa flexibilidad y mantener esa resistencia. Por aquí menciono pues algunos otros beneficios, ¿no? Por ejemplo, del trabajo con pesas. El trabajar con pesas es una práctica que todos deberíamos de hacer independientemente de la edad. O sea, si tienes 60, 70, 80, 90 años, a mis pacientes de 90, 96 años que tengo, las pongo a hacer ejercicio y les pongo ejercicios ahí de trabajar con pesas porque eso es importante, ¿no? Los beneficios de trabajar con pesas pues es mantener la masa muscular, eso por sí solo nos ayuda a tener más energía, estimula la producción de hormona de crecimiento y nos permite tener niveles de testosterona disponibles adecuados a nuestra edad, ¿no? Y bueno, lo que ya comentaba sobre el Tabata, pero bueno, otro elemento importante para el tema de antienvejecimiento es el ayuno intermitente. Y de manera general yo les puedo decir que les recomiendo a todos, y yo mismo lo hago, ¿no? Que de menos del último alimento que tomamos, que hacemos en el día, al primer alimento que hacemos al día siguiente, lo ideal es que de menos pasen 12 horas. Eso es lo ideal. Y si ya lo tienes bien instaurado en tu vida, sí, prolonga un poquito más o abre más esa ventana. Incluso puedes omitir el desayuno o puedes omitir la cena para que ese ayuno de 12 horas pues ya se convierta en de 16 horas o 18 horas. Entonces, ayuno intermitente significa abrir la ventana horaria donde no vas a comer y el número de calorías que te toca, o que es la óptima para que comas, que la comas o que la ingieras en esa ventana horaria donde sí puedes comer, ¿no? Es decir, 16-8, que significa no comes en 16 horas y comes en 8 horas. Entonces, es todo un tema también, lo recomiendo ampliamente. La ventaja de esto, el gran beneficio es que de acuerdo al número de horas que uno hace ayuno, se genera autofagia. Autofagia es que el cuerpo se autodigiere. Esas células senescentes que les comentaba al principio, el mismo cuerpo las digiere cuando hacemos ayunos intermitentes, ¿no? Y no solamente la autofagia, también ocurre la lipólisis, que es la destrucción de las células grasas o el cuerpo se autodigiere consumiendo grasa y es una buena práctica a través del ayuno, a través de la cetosis y los invito a que entren a las charlas que tenemos como equipo todos los sábados para que escuchen un programa de cetosis para tener un peso saludable, ¿no? Entonces el ayuno intermitente es un buen recurso. ¿Y qué decir del aspecto emocional? La calidad y el soporte emocional, la calidad de nuestras relaciones, la cantidad y calidad de soporte emocional es fundamental. Tenemos que abrazarnos siempre. Ahorita que estamos ahí, bueno, ya está pasando este tema del aislamiento, pero pues abracémonos verbalmente, visualmente,
alimentemos y nutrimos démosle nutrición a ese soporte emocional, ¿verdad? Déjenme decirles que las emociones se corporizan cuando no las expresamos a través de padecimientos. Cada parte de nuestro cuerpo que se enferma, detrás de esa enfermedad hay algo que no se expresó, y como no se expresó, se corporizó. Déjenme decirles que cuando hay problemas digestivos, sí o sí hay ansiedad. Cuando hay problemas pulmonares, hay tristeza. Cuando hay problemas hepáticos, piedras en la vesícula, hay ira. Cuando hay problemas en los riñones, piedras en los riñones, enfermedades renales, hay miedo. Y menciono estos porque podría mencionar la enfermedad concreta y el elemento emocional relacionado con eso, ¿no? Cuando nosotros tenemos una adecuada salud emocional, inteligencia emocional, adecuado soporte afectivo, entonces minimizamos y envejecemos menos, ¿no? Nos conviene mucho cuidar el aspecto emocional y el tener una adecuada cantidad y calidad de relaciones, ¿no? Y bueno, pasamos al último tema, pero es aquí donde yo quiero como profundizar, y es el tema de la suplementación. La suplementación es fundamental si queremos tener salud, ¿verdad? No basta con la correcta alimentación, que sí es fundamental, porque alimentarse no es lo mismo que nutrirse. Y por lo que ya decía, la nutrición, o sea, cuando nosotros nos alimentamos, generalmente los alimentos no son los más adecuados, porque aunque sean frutas y verduras, déjenme decirles que cuando nosotros comemos frutas y verduras y estas frutas y verduras no son orgánicas, le estamos metiendo al cuerpo alrededor de 20 sustancias químicas tóxicas, entre herbicidas, pesticidas, fertilizantes y químicos. Aún así, por supuesto que tenemos que comer frutas y verduras. Lo ideal es que sea orgánico, pero no tan fácil conseguimos los alimentos orgánicos y además son más costosos. Entonces, la suplementación nos conviene. ¿Y qué tipo de suplementación? Pues micronutrientes, vitaminas, minerales, aminoácidos, ácidos grasos esenciales. ¿Qué tipo de suplementación recomiendo? Concretamente, esta empresa, esta marca, Nutrilite. Es importante el tipo de suplemento que nosotros ingerimos, porque no es lo mismo un suplemento natural y orgánico que un suplemento químico sintético. La absorción y la biodisponibilidad es totalmente diferente. ¿Qué significa absorción? ¿Qué tanto de lo que tomas el cuerpo absorbe? Y la biodisponibilidad es qué tanto de lo que absorbe el cuerpo utiliza. Y déjenme decirles que algunas sustancias o algunos suplementos químicos, ¿verdad? Hay casos registrados en la literatura médica de personas que tenían anemia por falta de hierro, les inyectan hierro y luego esa misma persona sigue teniendo anemia por deficiencia de hierro, pero además está intoxicada por el hierro. Es decir, la biodisponibilidad de ese hierro no se absorbe correctamente y entonces en lugar de generarle un beneficio, se empeora porque esa persona sigue con el problema, pero además está viviendo el efecto secundario. Entonces, ¿qué recomiendo? Pues suplementos naturales, orgánicos, lo mejor de la ciencia, lo mejor de la tecnología, y es por eso que yo recomiendo este laboratorio, Nutrilite. Aquí les doy algunos datos. Este personaje que estoy poniendo ahí es el doctor Joel Wallach. Él inicialmente, cuando él entra al mundo del estudio, ¿no? Él era veterinario y él llegó a ser veterinario de los más grandes zoológicos de todo el planeta, en el Serengeti, en Nueva York, en Londres, en Australia. Y algo a lo que él se especializó, sintió especial interés, es en hacer autopsias en los animales para identificar qué había detrás de las muertes de los animales. Él encontró datos muy contundentes que después él quiso investigar para poder corroborar o comprobar si las causas de los animales de por qué morían era la misma que en los humanos. Entonces, pues estudió medicina y se dedicó a hacer lo mismo, a hacer autopsias en humanos. Y lo que él concluye en relación a las carencias nutricionales y todo el impacto perjudicial para la salud, él concluye que cada animal y cada humano que muere de causas naturales muere de deficiencias nutricionales. Es decir, que alguien que muere de un aneurisma es como un adelgazamiento de las paredes arteriales, y cuando esto ocurre en el cerebro, pues se revienta esa vena y la persona sufre un evento vascular cerebral y puede morir. Pero él dice que los animales, cuando tienen aneurismas, y también los humanos, realmente lo que les faltaba era cobre. Igual cuando hay canas, varices y arrugas, es una deficiencia de cobre, entre otros. Ahí solamente puse uno de los elementos, ¿no? Uno de los micronutrientes. Cuando hay manchas en la mano, a veces uno dice que estas manchas, cuando llegan a aparecer manchas en las manos, es como una expresión de envejecimiento.
pero no necesariamente es expresión de envejecimiento, o sea, no es la edad, es la falta de selenio, ¿verdad? Obsérvate tus manos y si ya tienes 40, 50, 60, 70 años y tienes esas manchas, pues no es tu edad necesariamente, o sea, no es tu edad cronológica, es la edad metabólica que está viéndose afectada por alguna carencia nutricional, en este caso el selenio, ¿no? Y ahí lo vemos, o sea, en mi experiencia propia yo tengo un buen número de pacientes que debutan, así se le conoce, así lo utilizamos esta palabra, suena rara, ¿no? Con diabetes. Y a veces lo que estas personas diabéticas lo que tienen es una deficiencia severa de cromo, polinicotinato de cromo. Y cuando nosotros les damos cromo, se normalizan sus niveles de azúcar. Entonces eso ocurre tanto en la hiperglicemia, o la diabetes, como en las hipoglucemias, que a veces es la antesala de una diabetes, ¿verdad? Entonces, y bueno, por poner algunos ejemplos, ahí estoy solamente poniendo algunos. Cuando hay pérdida del olfato, es una deficiencia de zinc, les damos zinc y mejora la calidad o sea, esa capacidad del olfato, ¿no? Este, y a continuación hago como alguna lista, pongo una lista de algunos de los micronutrientes esenciales y cómo estos micronutrientes tienen un impacto fundamental en la salud. El caso de la vitamina D, por ejemplo, ¿no? Aquí tengo este producto se llama Calmac D. El Calmac D pues tiene calcio, magnesio, vitamina D, pero concretamente hablando de la vitamina D nos ayuda mucho en el funcionamiento cardiovascular, nos ayuda a mantener niveles normales de calcio y de fósforo en la sangre, nos fortalece nuestro sistema de defensas, regula el sistema inmunitario, regula el metabolismo de los adipocitos en el control endocrino, el complejo B. El complejo B completo, o sea, no todos los complejos B son iguales y se llama complejo porque es la suma de 8 componentes, B1, B2, B3, B6, B12. Son 8 componentes los que constituyen el complejo B y nos ayuda mucho al tema del estrés en el funcionamiento de las suprarrenales, nos ayuda a mantener neuronas saludables, así como las envolturas de los nervios, nos ayuda mucho en la formación de células, nos ayuda en la producción de hormonas, hormonas sexuales, estrógenos, progestágenos, eh, hormonas tiroideas también, nos ayuda en el funcionamiento cerebral, nos ayuda en la producción del triptófano. Cuando no hay una adecuada producción de triptófano, no tenemos un sueño reparador. Y el sueño reparador, o sea, cuando yo me refería hace un momento sobre la adecuada cantidad y calidad de sueño, es que a veces ese problema de no tener un sueño reparador puede ser la expresión de altos niveles de estrés que nos están oxidando, pero también el estrés al oxidarnos consume de una manera desproporcionada, acelerada, nuestro metabolismo se acelera y la ingesta de nutrientes que estamos obteniendo a través de nuestra alimentación se oxida o se utiliza en una manera más acelerada. No sé si les ha tocado ver personas que después de un periodo de estrés prolongado por alguna enfermedad en algún miembro de la familia o ellos mismos, yo lo he visto en personas que de pronto han sufrido de algún secuestro en su familia y el nivel de estrés durante todo ese tiempo, en todos los niveles o sea, el nivel de estrés de toda la familia está muy intensificado, el cuerpo para no entrar en un desequilibrio mayor, su metabolismo se acelera y de pronto empiezan a aparecer rasgos muy significativos de oxidación. Yo he visto personas que en 3 meses se han encanecido, literalmente, en 3 meses y personas jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban cursando por altos niveles de estrés. Cuando tomamos complejo B como suplemento, pues estamos ayudando a la regulación de las hormonas de estrés y estamos dándole materia prima para que el cuerpo se autorregule, ¿no? Además que el complejo B ayuda mucho en la respuesta del ácido araquidónico y como tal tiene un efecto importante en la inflamación. El omega 3 es un suplemento que yo recomiendo mucho, yo lo tomo y lo recomiendo mucho. Incluso tengo algunos aparatos médicos con los que yo mido objetivamente la carencia nutricional de mis pacientes y para mí ha sido una gran experiencia el poderlo medir y ver cómo hay ese deterioro directamente relacionado y ese envejecimiento relacionado con las carencias de nutrientes. El omega 3 es un ácido graso esencial, pero fundamental con un efecto antiinflamatorio, ¿no?
por ahí lo comento con frecuencia. El Colegio Americano de Cardiología dice que cualquier persona que toma omega 3 reduce en un 50% la posibilidad de un infarto, ¿verdad? Es decir, combate enfermedades cardíacas arteriales, disminuye el riesgo de infartos, arritmias, embolias, mejora la presión arterial, controla la depresión, síndrome de déficit de atención, epilepsia, Parkinson, mejora la flexibilidad en las articulaciones, mejora los niveles de triglicéridos, colesterol, lipoproteínas de alta y de baja densidad, mejora la memoria, la concentración, y bueno, es uno de los suplementos o de los micronutrientes que yo recomiendo ampliamente. Hablar de la vitamina C, pues es esencial para la producción de colágeno. El colágeno es una proteína que le da soporte al cuerpo. Entonces el envejecimiento es como que uno se arruga y esas arrugas son la expresión de pérdida de proteínas que le dan soporte o elasticidad a la piel, y no solamente a la piel, a los tejidos internos, a los ligamentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros tomamos vitamina C, estamos estimulando la producción de colágeno, estamos previniendo también, tiene un efecto a nivel de vascular, eh, que junto con el cobre, como les comentaba, nos ayuda a evitar la aparición de aneurismas y de rupturas, que un aneurisma puede ser mortal. O sea, yo digo que la diferencia entre suplementarse y no suplementarse puede ser tan drástica como la diferencia entre la vida y la muerte. Y con ese dato, ¿no? El mismo complejo B que mencioné hace rato ayuda a disminuir niveles tóxicos de homocisteína, es una sustancia tóxica resultado del metabolismo de las proteínas, que a mayor nivel de homocisteína, mayor riesgo de enfermedades crónico-degenerativas, incluso de muerte súbita. Y todo esto lo podemos evitar. Complejo B, vitamina C, vitamina D, omega 3, etcétera, etcétera, ¿no? Igual, pues la vitamina C neutraliza radicales libres, disminuye la inflamación, etcétera, etcétera. Podría hablar muchísimo, me apasiona el tema de la suplementación y pues, la idea es como generar esa inquietud, y espero hayan tomado nota y tomen captura y nota de esto que estoy diciendo, porque estos son recursos importantes para evitar o para frenar o para mejorar nuestra edad metabólica, ¿verdad? Hay un suplemento que yo recomiendo mucho, es concentrado de frutas y vegetales. Eh, ¿Qué es este suplemento? Pues es un concentrado literal de frutas y de vegetales y de algunos componentes como licopeno, luteína, quercetina, esperidina, ácido elágico, donde se ha demostrado en estudios y por universidades en diferentes partes del mundo cómo su potente efecto antioxidante nos puede prevenir problemas tumorales, ¿verdad? Cancerosos. Y ahí pongo algunas referencias de cómo el licopeno está asociado a la protección y prevención de cáncer de pulmón, de próstata. Pero bueno, casi todos estos componentes y otros más que contiene frutas y vegetales nos ayudan, ¿no? Y no solamente en el tema antitumoral o por el efecto potente antioxidante que tiene, sino también en enfermedades coronarias. La principal causa de muerte en México, en Latinoamérica, incluso en el mundo, son las enfermedades cardiovasculares, enfermedades coronarias. Entonces, con este mismo suplemento mejoramos la presión arterial, mejoramos los niveles de triglicéridos, disminuye o regulariza los colesteroles buenos y malos, conocidos popularmente, mejora el control de peso, previene la aterosclerosis, retarda el envejecimiento, ¿no? Entonces, si alguien quiere, todos estos que estoy mencionando, así está con, entre comillas, como más o negritas, más remarcado el efecto antioxidante y antienvejecimiento, ¿no? Ajo concentrado, este suplemento me encanta porque tengo una relación muy especial con este producto. Además, fíjense, cada tableta de ajo concentrado equivale a 9 dientes de ajo y es libre de olor. Tiene efectos cardiovasculares, circulatorios, digestivos, hepáticos, depurativos, quelantes. Quelantes, ¿qué significa? Que nos ayuda a sacar metales pesados. Los metales pesados es un contaminante, es un elemento contaminante cada vez más presente. Vivir en Guadalajara, yo vivo en Guadalajara, bueno, también en Zacatecas, pero vivir en grandes ciudades o vivir cerca de lugares donde hay humos industriales, gases tóxicos, genera toxicidad por metales pesados. El problema con los metales pesados es que no se eliminan, se depositan y dañan y deterioran y envejecen, ¿verdad?
Además, el ajo tiene propiedades cardiovasculares muy importantes. Es 300 veces más fuerte que una aspirina para evitar que se formen coágulos. Y bueno, una gran cantidad de beneficios. Les comento un suplemento más y prácticamente con eso estamos concluyendo esta charla. Por ahí va a haber algunos minutos, creo va a haber algunos minutos de preguntas. No sé si alguien tiene preguntas, puede irlas haciendo y a lo mejor tenemos ahí algunos minutos, ¿no? Este suplemento, Rhodiola, es un adaptógeno. Adaptógeno es como la capacidad o inteligencia que tiene este producto para ayudar, como para dialogar con el cuerpo y darle al cuerpo el beneficio de acuerdo a las necesidades concretas que el cuerpo está necesitando. Entonces, igual te genera relajación, pero igual te da energía, te elimina la fatiga. Se le conoce como el antidepresivo del futuro. Si quieres mejorar tu energía sexual, esta es una recomendación importante. Igual un multivitamínico que se llama XX. Tiene un efecto estimulante antidepresivo porque actúa a nivel de la producción de serotonina y de dopamina. Reduce los niveles de cortisol, ¿verdad? Y esos niveles de cortisol prolongados y ese estrés continuo es el que causa inflamación y envejecimiento. Ese ejercicio de respiración que les decía de Wim Hof es un estrés controlado en un ambiente seguro, y esos periodos cortos de estrés a través de la respiración te desinflama. Pero cuando esos niveles de estrés por las deudas, por el estrés relacional, por emociones mal manejadas, causan un daño significativo en el cuerpo, y el tomar este adaptógeno nos ayuda. Además de que tiene efectos antiarrítmicos, cardioprotector, tiene efectos hormonales. Y bueno, básicamente con esto estoy terminando. Sé que es un tema muy amplio, sé que cada uno de los 8 puntos que vimos podríamos todavía profundizar sin duda, pero bueno, esto es lo que tenía preparado para esta charla. Las personas más longevas del planeta, déjenme decirles que yo he atendido personas de 120 años. Eso fue en una de las zonas más longevas del planeta, donde yo hice prácticas en Ecuador, y la señora esta de 120 años llegó al consultorio porque se había caído y estaba descalabrada, ¿no? Llegó con una bisnieta al consultorio de 60 y tantos, y la señora de 60 y tantos se veía más viejita que su bisabuela. Y bueno, es una historia por ahí. Pero bueno, estas personas que son más longevas no son las que pasan muchas horas en el gimnasio, no son las que corren muchos kilómetros todos los días. Son personas que hay ciertas condiciones propias en los lugares donde ellos viven, que hace como muy interesante conocer qué hacen esas personas. Y lo que yo acabo de mencionarles ahorita, pues son algunos recursos que podemos de manera práctica, pues poner en práctica en el lugar donde estamos, ¿no? Pues muchísimas gracias por su atención. Con esto termino. You took my mind out of space, something that I can't erase. Looks like I ran into trouble. Wish I just stayed on that night.